Adelante, Mónica, muchas gracias. ¿Están aprendió? ¿Me escuchan? Sí. Oye, bueno, yo igual le agradezco mucho al Club de Jardines esta invitación para compartir con ustedes. Estoy muy contenta de ver tantas caras conocidas y también conocer nuevas caras. Que todos nos une el amor por nuestra flora nativa y el amor por la naturaleza y finalmente el amor por nuestro país. Y cuando preparé la charla quería poner tanta información que me salió una cantidad de diapos y después tuve que empezar a recortar. Y ahora que me dicen que a las 8 tenemos que parar, voy a tener que andar rápido para que podamos compartir tanta cosa linda e interesante que hay sobre nuestra flora. Partir primero diciendo que yo creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en una cosa, que es la necesidad de aumentar la superficie de áreas verdes de nuestras ciudades para traer más cerca la naturaleza a toda la ciudad por parejo, no privilegiar unos sectores que otros. Y esa necesidad de áreas verdes tiene que ser de un diseño que sea ecológicamente y económicamente sostenible y sustentable en el tiempo, porque si no son recursos perdidos. Y este objetivo de esa sostenibilidad ambiental se puede lograr obviamente con nuestra flora nativa que se ha evolucionado con y en respuesta a las condiciones ambientales de nuestro país, pero también lo podemos lograr con especies introducidas de origen de otros países de clima mediterráneo o de otros países de clima de zonas áridas, en que sus requerimientos cultivos son compatibles con las condiciones de nuestras distintas ciudades. Pero por otra parte, desde otra mirada, vemos con preocupación, yo sé que todos compartimos esa preocupación, cómo nuestros ecosistemas están cada vez más amenazados y eso determina que tengamos un alto porcentaje de nuestra flora que está en algún grado de amenaza, en algún grado de peligro de poder seguir viviendo en nuestro territorio. Y eso es porque el avance de toda la actividad antropica, ¿verdad?, de la urbanización, de la agronomía, de la agricultura, de lo forestal, de la minería, estamos como abarcando tanto territorio y no siempre con una intervención respetuosa y consciente de los efectos que tiene en nuestro territorio y en nuestro ecosistema. Entonces, es ahí donde los espacios verdes públicos y privados se revelan o aparecen o se manifiestan como sitios seguros donde podemos cultivar y contribuir a la conservación de nuestras especies. Y al conservar y cultivar nuestras especies también estamos cuidando a todas las otras formas de biodiversidad que han coevolucionado con ellas, por lo tanto han establecido en este proceso evolutivo relaciones muy específicas. Entonces, protegemos a ambos. Entonces surge la pregunta, si es que esta viabilidad ambiental o incoherencia ambiental y estas áreas verdes sostenibles y sustentables ecológicamente lo podemos lograr con flora introducida. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo con especies nativas? Cuando está mucho menos domesticada, le conocemos mucho menos el manejo y por lo tanto tenemos más probabilidades de equivocarnos en este proceso de aprendizaje que tenemos que recorrer para poder realmente llegar a saber cómo cultivar nuestras especies. Entonces, hay muchas razones, ¿verdad?, desde que Chile tiene una gran diversidad de especies con un gran porcentaje de endemismo y que son valoradas y admiradas en el mundo entero y que muchas miradas desde el hemisferio norte se están volviendo hacia las especies mediterráneas, dentro de las mediterráneas, especialmente las chilenas. Nosotros miramos otras mediterráneas, pero en Europa, en España, en Inglaterra, en Escocia están mirando a nuestras especies. Por otro lado, lo que dijimos recién, ¿verdad?, el cultivar nuestras especies es una oportunidad para la conservación de la flora ex situ, proveen de refugio y alimento a la avifauna, tienen requerimientos, si escogemos bien las especies para cada zona, van a tener requerimientos acorde a las condiciones ambientales, por lo tanto voy a necesitar menos input de material, de meterle cosas que vienen de lejos y la huella de carbono. Además, una cosa muy importante que ponen en valor y nos enseñan a reconocer y a valorar nuestro paisaje natural.
cómo es nuestro territorio. Y además cumplen una función ecológica, porque nos conectan con el paisaje y además es una oportunidad para hacer educación ambiental. Pero muchas de estas cosas las podemos lograr también con flora introducida. Pero es ahí donde cultivar, para mí de las cosas más importantes, ahí lo que me hace sentir a mí, que al trabajar, cultivar con las especies nativas, como que se despierta un sentido de pertenencia. Cuando uno tiene su jardín de especies nativas o va recorriendo un parque y ves especies nativas, como que hay algo que te dice, esto es mío, esto yo lo he visto en el territorio, me conecta con el territorio. Y ese sentido de pertenencia es muy importante porque cuando tú sientes que algo te pertenece, lo quieres cuidar y lo quieres mantener y te interesas por él. Lo mismo que también nos vincula con recuerdos que tenemos, que atesoramos la memoria de experiencias de un paseo entretenido o del campo de la familia o de donde en una excursión fuimos felices. Y esos recuerdos también nos hacen bien al alma porque nos vuelven hacia adentro. O sea, cuando tú vas a un lugar y ves una especie, sientes un aroma que te recuerda algo donde fuiste feliz, donde te sentiste en paz, eso te hace bien interiormente también. Y por todas estas razones, las ecológicas y las más emocionales, la presencia de flora chilena le otorga un valor cultural y patrimonial a nuestras áreas verdes. Y sobre todo porque nos ayuda como a conectarnos con la identidad de nuestro paisaje natural. Para hablar un poquito del valor ecológico de nuestra flora, Chile es una de las 5 regiones del mundo que cuenta con un clima mediterráneo y solo el 2% del planeta corresponde a un clima mediterráneo. Y el clima mediterráneo en Chile se da entre el paralelo 29 hasta el 39. El 39 es como cerca de Osorno, pero por el valle central, ¿no? La cordillera o el mar. Y en este transepto y también en el norte y en todo nuestro territorio poseemos una flora única y singular porque se ha desarrollado en esta loca geografía que tenemos marcada por el mar en el este, la cordillera por el oriente, en el sur el hielo y en el norte el desierto. Entonces ha hecho que se vaya desarrollando en hábitats muy aislados y por eso se va generando este endemismo tan fuerte porque no hay una conexión muy grande con nuestra flora. Están descritas para Chile 4.600 especies y de ellas el 45% son endémicas. Eso quiere decir que existen en Chile y en ninguna otra parte del mundo. Y por este endemismo tan marcado y con la amenaza de nuestro ecosistema, Chile está declarado como área prioritaria de conservación por la comunidad científica. Y el mayor endemismo que tenemos es justo en la zona donde habita la mayor población de Chile, entre Atacama y el Maule, donde se concentra el 70% de la población urbana y por lo tanto la actividad antrópica. Y eso hace que las amenazas de nuestro ecosistema sea justamente la actividad del hombre, ¿cierto? El desarrollo inmobiliario, la industria forestal y agrícola y el efecto de la crisis climática que hemos visto este último tiempo, cómo ha afectado nuestro ecosistema. En este mismo sentido de conocer y reconocer y comprender el territorio que habitamos, es súper importante que tengamos conciencia que nosotros habitamos en una zona, en Santiago en este caso, en una zona semiárida. A veces se nos olvida porque como tenemos los ríos, tenemos la nieve y regamos tanto, vemos tanto verde, pero si salimos un poco al norte nos damos cuenta que el desierto está a la entrada de Santiago, a los pies de Santiago. Entonces hay un indicador que se llama régimen de humedad, que es un índice que se da entre las precipitaciones y la evapotranspiración. Entonces dependiendo de esta relación,
El régimen de humedad se clasifica en hiperárido, árido, semiárido, en esta escala que ustedes ven acá. En el caso entre Coquimbo y Aconcagua es lo que corresponde a una zona árida. Y cuando hacemos paisajismo ahí o intervenimos ahí, tenemos que tener conciencia que es una zona árida, donde la pluviometría es baja, pero no solo eso, sino que está concentrada en muy pocos meses al año y en pocos días al año. Y 8 a 10 meses del año es absolutamente seco y es el periodo que tenemos que regar. Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente. Y en el caso de Santiago, el índice que nos da nos clasifica como una zona semiárida con 7 o 8 meses secos al año, pero también el problema es que la lluvia en esos meses se concentra apenas en 5 días, una semana, pero no es más lo que llueve. Y las proyecciones de los modelos que se ha estudiado para el cambio climático hablan que para el 2050 Santiago será una zona árida, ya no semiárida, sino que árida, con un déficit hídrico proyectado de un 28% mayor al que hay ahora. O sea, vamos a requerir un 28% más de agua y vamos a tener que regar un 30% más. Por eso cuando estamos diseñando ahora o construyendo ahora, son los jardines que van a estar en estado adulto en 15 años más y les va a tocar esta realidad. Entonces, nuestra flora evolucionó en nuestro clima de tipo mediterráneo, y dentro del tipo mediterráneo no es uno, tenemos varias categorías: el mediterráneo árido, el semiárido, el húmedo, el subhúmedo, el húmedo. Hay muchas categorías de mediterráneo dependiendo del rango de pluviometría y también de cuántos meses secos al año ocurren. Entonces nuestra flora tuvo que adaptarse desarrollando estrategias para sobrevivir a las condiciones críticas, que en nuestro caso son los veranos secos con alta temperatura y las sequías prolongadas. Entender las estrategias adaptativas de la flora es fundamental por dos razones. Una, porque nos enseña cómo manejarla y entender el comportamiento de ella, por qué se comportan como se comportan y cuáles son sus requerimientos, cuando entendemos de cuál es su origen y cuáles son sus estrategias adaptativas. Y lo segundo es que objetivamente la flora mediterránea, porque la flora de los bosques sureños y templados es una flora, la flora del sur es una flora que objetivamente cae en los cánones que todos nos encontramos de mayor belleza, ¿verdad? El verde es más brillante, las flores son grandes y de colores variados, las hojas son grandes, los árboles son magníficos, etc. La flora mediterránea y la flora xerófita desarrolló estrategias que vamos a ver que nos la hace de repente muy atractiva o pasa periodos en que pierde un poco su estado más atractivo. Entonces, pero cuando uno conoce las estrategias de sobrevivencia y las entiende, no te queda más que maravillarte de cómo la flora se ha relacionado y va evolucionando con el clima y el territorio que habita. Y es de una sabiduría y una perfección increíble, y por lo demás es lo que vamos a necesitar de aquí para adelante. Entonces, esta flora con estas adaptaciones van a pasar a ser nuestras mejores compañeras y tenemos que aprender a valorarla de esa manera. Dentro de la estrategia es que algunas de ellas, de algunas de las especies, decidieron evadir la temporada desfavorable y otras especies desarrollaron adaptaciones para soportar. De las que decidieron evadir están las anuales, que ellas escogieron hacer todo un ciclo bien rápido, junto con el agua. Llegan las primeras lluvias, semillan, crecen, brotan, producen la flor, me refiero, semillan y mueren en un periodo, junto con la disponibilidad de agua en el suelo. Y la semilla queda en el suelo, en un reservorio, y puede escoger si al año siguiente brota o no brota, germina o no, dependiendo de cómo vengan las condiciones. Después están la geófita, que ellas decidieron que el periodo de estrés lo pasaban bajo tierra
con un órgano de reserva donde tienen las yemas latentes que cuando vienen las condiciones favorables, estas yemas latentes germinan y la planta se manifiesta, y cuando están las condiciones desfavorables entra en latencia. Y después están ciertos arbustos chilenos que decidieron ser deciduos de verano o caducos facultativos de verano. Si las condiciones son muy malas y no tienen humedad o hay sequías prolongadas, ellos botan las hojas, todas o parte de ellas, para pasar el periodo seco, y luego cuando vienen las condiciones favorables rebrotan. Y ustedes se habrán fijado cuando van a Farellones o cuando van aquí en Los Aguirre y ven los cerros como amarillos en verano. Esos son los poliguay que se comportan como caducos facultativos de verano y se ponen amarillo, botan sus hojas. Y otras también, la maravilla del campo o el palo de yegua, los que lo conocen en la costa, uno dice esto se secó todo, pero no, es parte de su estrategia y luego rebrotan. Y después están las especies, el grupo de especies que decide soportar, y estas son las especies esclerófilas del matorral y bosque esclerófilo, que modificaron su hoja a hojas pequeñas, coriáceas, con una capa de cera que los protege de la radiación. También hicieron otra adaptación de poner sus estomas en vez de la hoja y hacer estomas chiquititos rodeados de pelos para que no transpirar tanto. También desarrollaron un tejido que les permite tener una posición como diagonal de las hojas. Fíjense en las hojas de los árboles esclerófilos como el huingán, el quillay, todos tienen la hoja así como, y los xerófitos también, como en diagonal. Entonces de esa manera no tienen el 100% de la lámina foliar expuesta al sol, por lo tanto evapotranspiran menos. Y bueno, y además los sistemas radiculares, ¿verdad? Tiene sistemas radiculares profundizadores para poder explorar suelo y obtener más agua. Y después están las cactáceas y suculentas que acumulan agua en sus células o también en las raíces carnosas, o tienen las espinas que le ayudan a condensar. Entonces, es muy interesante el tema de las estrategias porque nos da luces de cómo manejar nuestras especies. Después, pensando en cómo incorporar las especies nativas en el paisajismo, lo primero, como para todas las especies, hacer una adecuada selección de especies, pero también una asociación adecuada de las especies, hacer comunidades o asociaciones para las distintas zonas del jardín que sean adecuadas para las condiciones de esos sectores. Entonces está la selección apropiada, y hay una frase que siempre leemos, ¿verdad? Que es la especie correcta para el lugar correcto. Pero esto es súper importante porque las plantas son seres vivos y los seres vivos tenemos requerimientos, igual que nosotros los humanos, de alimentación, de cantidad de agua que tenemos que tomar, de temperatura. Las plantas también. Si una planta que ha evolucionado para estar a la semisombra la ponemos a pleno sol, no le va a ir bien. A lo mejor va a sobrevivir, pero no va a vivir. Y en ese sobrevivir va a estar debilitada y la van a atacar enfermedades, la van a atacar plagas. Nunca va a ser una planta feliz que esté creciendo con todo su potencial. Lo mismo que si una es de pleno sol y la plantamos a semisombra. Entonces, el lugar correcto para la especie correcta. Y después está después de seleccionar la especie y hacer asociaciones coherentes que tengan requerimientos de cultivos similares, está el manejo adecuado de preplantación y postplantación, porque muchas veces la especie es la correctamente seleccionada para el lugar, la asociación está correcta, pero fallamos en la preparación de suelo, fallamos una vez plantado, fallamos en la poda de formación de la especie, o fallamos en la mantención, en los cuidados, en el control de maleza, etc. Y después le echamos la culpa a la especie, pero no es la especie. A veces es la especie cuando seleccionamos mal, pero otras veces tiene que ver con el manejo que damos. Entonces,
acá la pregunta es, bueno, y entre tantas especies nativas que no conocemos porque son nuevas, porque no tenemos esa cultura de haberla cultivado tanto tiempo como las introducía, ¿cómo saber qué especies y asociaciones plantar en determinado lugar? Entonces, lo que hicimos en el vivero fue agrupar las especies nativas que hemos cultivado y que estamos cultivando, y cada nueva especie que cultivamos la metemos dentro de estas agrupaciones o categorías. Entonces, para establecer estas categorías, esta es condición agroecológica 1, 2, 3 y 4, que están relacionadas con las condiciones, con los requerimientos de cultivo que tienen las especies, lo que hicimos fue estudiar variables en sus hábitats de origen, las variables que son más específicas, que determinan la capacidad de adaptación de una especie y de poder desarrollarse bien en un lugar. Entonces, por ejemplo, en términos de clima, cuánto llueve en la zona de origen, cuántos meses secos hay, si la especie es capaz de soportar periodos de sequías prolongadas, cuál sería una demanda hídrica para condiciones de zonas áridas y semiáridas, también la exposición solar con respecto a exposición, y después con respecto al suelo, las variables más como influyentes en la adaptación de la especie, que serían el pH, el contenido de materia orgánica, la exigencia en general, la capacidad de adaptarse a distintos tipos de texturas y estructuras del suelo, y la resistencia a la salinidad, tanto en el suelo como en el agua de riego, y la resistencia al viento. Entonces, fuimos evaluando cada una de las especies que hemos propagado, y cada vez que incorporamos una especie nueva al mercado, la vamos agrupando acá, cosa que cuando la gente, los clientes van para allá, los profesionales del paisaje, y nos preguntan, lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿y cómo es el lugar donde vas a trabajar? ¿Cómo es tu suelo? ¿Cómo es la zona? ¿Cómo es el clima? ¿Qué exposición tiene? ¿Qué como característica especial de emplazamiento tiene? Y ahí le vamos recomendando. Entonces la gente tiene que estudiar cómo son sus condiciones ambientales, y según eso si le conviene trabajar con las especies KE1 o con KE2 o con KE3 o con KE4. Esto determina un grado de rusticidad, siendo las KE1 las más rústicas, que se adaptan a suelos pobres, de baja fertilidad natural, de pH alcalinos, soportan salinidad, suelos pedregosos, pobres, etc., hasta las más exigentes, que son las especies que o crecen en el sur o crecen en la zona central, pero en los fondos de quebradas o en las laderas de exposición sur, donde tienen más humedad, tienen hojarasca, porque toda la materia orgánica se va acumulando al fondo de la quebrada. O sea, la naturaleza es nuestra mejor maestra. Hay que observar, todo el rato observar dónde se ubica la especie, con quién se asocia, en qué exposición, en qué tipo de suelo, piso hojarasca o piso piedra, veo arena o veo maicillo. Siempre observar y anotar. Entonces, en base a esto, ocurre que, por ejemplo, yo puedo trabajar con especies de la comunidad KE1 y asociarla con otras especies de KE2, porque hay un concepto que se llama plasticidad ecológica, y las especies tienen un cierto rango de variabilidad. Además, muchas especies nuestras tienen una zona de distribución muy amplia, justamente por ese concepto de variabilidad, de plasticidad ecológica. Por ejemplo, el Huingán se da desde la segunda región hasta como la novena región, o la Chupaya se da de norte a sur, y además se da desde primera línea de costa hasta los 2000 metros de altitud. Eso lo pueden hacer porque tienen esa plasticidad ecológica. Entonces, hay ciertas especies de la KE1 que las podemos juntar con la KE2, especies de KE2 que la podemos juntar con la KE3, si es que nuestro suelo es un poquito mejor, si tenemos un poquito más de agua. Por ejemplo,
Si estoy en Chicureo, lo lógico es que trabaje con CAE1, CAE2, pero si estoy más para Calera de Tango o Piche, que son mejores suelos, hay más humedad, puedo trabajar con CAE2 y CAE3. Pero lo que no deberíamos hacer es mezclar, asociar CAE1 con CAE3 o CAE2 con CAE4, porque o una va a recibir mucho mejor suelo y mucho más agua que la que necesita, el CAE1, y la otra, y entonces estamos desaprovechando agua y buen suelo. Y por otro lado, si asociamos una CAE1 con una CAE3 y lo manejamos como CAE1, la CAE3 va a sufrir porque va a ser un suelo pobre y poca agua. Esta es una asociación CAE1 con CAE2, y acá vemos, por ejemplo, algarrobo blanco, que es CAE1, vemos por acá Baccharis linearis, que cae 1, pero acá vemos, ¿cómo se llama? Berberia actinacantha, que cae 2, vemos el kilo, vemos la jarrilla, y vemos el Aplopapus chrysanthemifolius, que cae 2, y vemos también la jarrilla y ¿cómo se llama? El kilo, que cae 1, y los boyés, que son cae 2. O sea, tenemos esa asociación y que funciona perfecto. Y acá abajo un ejemplo de una asociación de especies cae 2 con cae 3, donde dentro del cae 2 tenemos la Geratina gleconophylla, que es la barba de viejo, la menta de árbol, que es la Gardoquia chiliesi. Acá hay una Andeimalva, que es una malvácea, parecía a la malva de cerro, una especie nueva que estamos lanzando y que es súper atractiva para los insectos benéficos. Y bueno, y la chupalla, que es CAE1. Esta es una herbácea que se llama Oenotera pisciensis, que en este minuto, estas son fotos de ahora, pleno invierno, y esto ya está podado, rebajado a la base, porque es para que después vuelva a brotar desde la corona. Y acá tenemos el lun, que es la Escalonia myrtoidea, el peumo, que estos son CAE3. La Escalonia myrtoidea es una escalonia arbórea que florece en pleno verano, en enero-febrero, con una flor blanca, como una espiga blanca muy linda. Y acá acompañado también de chupalla. Y esto sería un CAE2, CAE3, con la presencia del peumo y la escalonia, que son CAE3. Pero acá, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, este es en el Parque Puente Maipo, que es una iniciativa muy bonita, que abajo del Puente Maipo, en la carretera, en la ruta sur, hicieron este parque para recuperar y aprovechar el espacio que queda bajo la carretera, y lo transformaron en un parque educativo con señalética sobre pájaros, sobre los cerros, sobre las plantas, para que la gente que fuera a visitar tuviera esa posibilidad de educación ambiental. Entonces aquí hubieron aciertos y desaciertos. Por ejemplo, acá hay una asociación de palma chilena con Escalonia rubra, que es un CAE2 con un CAE3. Funciona perfecto. Después acá juntaron el Baccharis linearis, que son estos arbustos, con Syzyringium. Nuevamente el Baccharis linearis un CAE1, y los Syzyringium striatum, el Wilma un CAE2. Funciona perfecto, donde con un suelo que es el suelo del lugar, que no hubo que meterle mucho input de traer cosas de afuera, porque las especies están adaptadas a ese suelo, y además un riego mínimo. Y después acá pusieron un grupo de Escalonia llinita sola, puestas a pleno sol, como le gusta a la especie, estaba creciendo muy bien. Pero después aquí estaban los desaciertos. Por ejemplo, acá mezclaron Coyihuaya odorífera, que cae 1, con Escalonia rubra, cae 3. Entonces estaban en un suelo, que era el suelo del lugar, un suelo de textura más bien fina, más bien limoso, como son los terrenos de esa zona, bastante como de pobre materia orgánica, y plantaron coyihuay, y era un suelo que el coyihuay se daba bien. Y plantaron Escalonia rubra, y entonces regaban como para Escalonia rubra. Y como el suelo era medio compactado, textura fina, poco espacio poroso, los coyihuayes se empezaron a morir.
Y la escalonia rubra, a pesar que tenía buena agua, no crece bonita porque le falta materia orgánica, le falta un suelo más suelto, más aireado, que son las condiciones donde ella crece. Después, acá, otro desacierto es que la lobelia excelsa, un tabaco del diablo que crecen a pleno sol, lo pusieron justo abajo de la carretera, por lo tanto estaban en plena sombra y las plantas no florecen y además están todas dobladas buscando el sol. Y luego acá tenían bueno, ahora ya no es prosopis, es meituma, está malo eso, el prosopis chilensis, que el algarrobo chileno, que es KD1, y lo habían asociado con escalonia rubra. La escalonia rubra estaba resistiendo, pero cuando la escalonia rubra está en un suelo que no es el ideal y recibe poca agua, se pone como coriácea, toma una tonalidad media café, las hojas se dan chicas y se ve como una planta como apretada. Y el algarrobo estaba creciendo regio. Y acá, bueno, era un riego intermedio que el algarrobo soporta mucha agua porque a veces está en zonas bajo inundables y crece precioso, o también sequía, pero la escalonia rubra no estaba bien. Pero aparte de que uno nota que no está una planta feliz, turgente, uno cuando las plantas están felices uno las ve como turgentes, así como cuando uno respira profundo en las plantas, eso también se nota. Pero aparte aquí hay algo como estéticamente que no funciona, que cuando converso yo con mis amigas arquitectos paisajistas y diseñadoras, es como que sentimos que hay algo que no dialoga, como visualmente no dialoga. Y ahí pasa un poquito eso, que es algo subjetivo, pero de verdad que se siente, se percibe. Bueno, acá algunas especies de baja demanda hídrica para el espacio urbano de la zona áridas y semiáridas, que es lo que vamos a tener que empezar a usar. Vamos a tener que acostumbrarnos a estas especies. Y sobre todo es importante pensar en las especies que son de la familia de las fabáceas, porque un problema que tenemos en los suelos urbanos es lo pobres que son, que se van lavando con las lluvias o con lo que consume la vegetación. Además, todo el follaje que las plantas para producir todo su crecimiento anual y todo su follaje extraen del suelo nutrientes y resulta que en vez de devolverlas al suelo, las sacamos del suelo, entonces estamos extrayendo esos nutrientes del suelo y si después no hay un buen programa de fertilización, los suelos se van empobreciendo. Entonces, por eso es bueno que hagamos el esfuerzo de incorporar especies de las familias fabáceas que también cumplen un rol funcional dentro de los jardines y también tienen que ser nuestras mejores aliadas. Y acá también les quería mostrar cosas como, por ejemplo, el tema de la plasticidad, ¿verdad? Ecológica. El Wingam, por ejemplo, que se da desde zonas donde llueve 20 milímetros al año, pero también en zonas que llueve 1300 milímetros al año. Y el árbol crece perfecto, con 11 meses secos al año y con ningún mes seco al año. Y tenemos otras también distribuciones, amplitud de distribución que impresionan, como el espino, ¿verdad? De 20 a 850 milímetros, o el algarrobo chileno de 20 a 500 milímetros. Y esas especies son súper importantes que las consideremos, porque mientras más plástica es una especie y mayor es su distribución, nos habla que tiene muchas herramientas para adaptarse a distintas condiciones. Ahora, la aptitud de las especies para el espacio urbano va a depender de la tipología de espacio urbano que estemos hablando, porque no todas las especies sirven para todos los espacios. Y este es un tema que podría dar muy grande, muy largo, pero para darle un ejemplo, por ejemplo, es cuando ponemos nuestros quillay en unos bandejones de apenas 2 metros y los plantan y resulta que recién plantados le empiezan a cortar, pero así una poda rotunda y le dejan el puro plumero arriba. A la flora nativa nuestra eso no le gusta, hay que irle haciendo una poda paulatina, porque si no le vamos sacando una parte importante de sus hojas que son lo que producen la fotosíntesis, producen los elementos que necesita para desarrollarse y desvigorizamos las plantas, entonces ponemos los quillay todos chuecos, que se caen para un lado, se desarrollan todos chuecos, que son árboles que después terminan siendo
el problema del arbolado urbano y no logramos consolidar árboles con todo su potencial eh, para estar seguros que se están desarrollando bien. Entonces, en esta tabla, por ejemplo, ahí está la recomendación de qué especie es, cuál es su actitud dentro del uso urbano para estas distintas categorías de espacio. Y acá algunos ejemplos del pimiento. El pimiento, que es Chinus areira, es una especie maravillosa que tenemos que agradecer de tenerla porque tiene una capacidad de aguantar condiciones de sequía, suelos pobres. Es invasora, en verdad, que empieza a salir por todos lados, pero para el espacio urbano donde cuesta tanto llegar a tener especies de arbórea, es una alternativa muy buena, pero hay que dejarle su espacio, no ponerle en lugares que le vamos a estar rompiendo su copa o no tiene espacio para desarrollarse. Después acá hay un ejemplo de una asociación entre chañares y palma chilena. El chañar se está comportando súper bien en Santiago, y lo que sí que es importante manejarlo en situaciones de patios duros, no con pasto, no en medio de arbustos que lo vamos a tener que regar mucho, porque el chañar tiene que regarse muy poco para controlar el vigor y para que no empiecen a propagarse desde las raíces. Después este es el algarrobo blanco, que es una especie que dándole el espacio es perfecta para la ciudad. El espino también es un arbolito chico para lugares residuales, plazoletas chicas, que es hermoso cuando florece. Y también el tamarugo se da súper bien en Santiago. El tamarugo crece rápido, para mí ha sido una sorpresa cultivarlo y darme cuenta lo rápido que crece. Y florece precioso, el fruto es como redondito, que también es muy hermoso el fruto del tamarugo. Y la tara, todos estos son leguminosas, todo el chañato, menos el espino, por lo tanto son mejoradores de suelo porque son capaces de captar el nitrógeno del aire y en simbiosis con una bacteria que se llama Rhizobium lo transforman en nitrógeno orgánico, o sea, ellas generan su propio alimento para ellas y para las plantas que crecen alrededor de ellas. Bueno, y acá tenemos el maqui para jardines chicos, o la asociación de quillay con espino, la palma chilena, que también se ha comportado súper bien en el espacio urbano, el huingán y el molle. El molle es una especie, el Chinus latifolius, que es súper noble. Estamos acostumbrados a verlo en la costa y a verlo como matorral, pero si nos adentramos en las quebradas de Casablanca, de esa zona, vemos cómo crece en su manifestación arbórea y es precioso. Y crece súper rápido, es súper atractivo para los polinizadores, le aporta mucho a los jardines. Después algunas especies arbustivas como la malva del cerro, la copa de oro o la mancay también, que son especies de bajo requerimiento hídrico y de preciosas floraciones. Y esta, la larrea nítida, para mí es súper especial. Es una especie que crece desde Chicureo, o sea, el norte de Santiago, hasta la cuarta región, pasando por el valle de Putaendo, el valle de Río Hurtado. Esta especie es de lo más resistente que hay a la sequía. Yo la tengo plantada en jardines en Ovalle, y cuando ha sido esta crisis de sequía en Ovalle, que han hecho que el 50% de los frutales se corten porque no da el agua y no llueve nada, en la asociación que la tengo, otras especies propias del matorral espinoso entran en esta caducidad de verano que vimos como estrategia. En cambio, la larrea se mantiene con todo su follaje verde, precioso. Además que tiene un aroma muy lindo y no sé si alcanzan a ver como la filigrana o como el tejido de su follaje, que es muy, muy lindo. Bueno, y acá tenemos los distintos tipos de alcaparra, que son o quebracho, que tenemos muchos en Chile, por lo menos unas 10 especies o algo así, muy linda. Después está la Tecoma fulva, esta es una especie que es de Arica, salen las quebradas de Arica,
florece todo el año si es que no hay helada y es muy atractiva para los picaflores, impresionante cómo llegan a polinizar ahí y a buscar alimento. Y la florencia turífera, y esta es una, ustedes deben ubicar el pichi romero, ¿verdad? La fabiana imbricata, porque además se usa mucho para arreglos florales. Bueno, esta es una fabiana, pero es la fabiana viscosa y es de flor amarilla. Esta crece en la cuarta región de flor amarilla. Es un arbusto muy lindo de como mi tamaño. Y después otras especies, pero que ya son CAE2, las anteriores eran CAE1, pero yo puedo trabajar con algunas de estas y con estas. Acá el mayu, la Zófora macrocarpa, es de las especies que florece más temprano, es la que despierta la nueva temporada. Y la verdad es que en nuestro clima mediterráneo, la primavera empieza a mediados de julio. Ahí es cuando empieza, en este minuto ya está todo activo. Si ustedes van a los cerros ya ven las hojitas de altomeria, los tropaeros brotando, el pastito. Y ya a mediados de julio aparecen lo más temprano, por ejemplo, los berberis, el berberi actinacante, el berberi chilensis, el berberi darwini, están ahora todos con botones. En un poquito de tiempo más van a florecer a principios de julio y después a mediados de julio está el mayú, la Sara dentata, la Escalonia pulverulenta, que es una de las especies más atractivas para las abejas, y cuando uno se pasea al lado en plena flor siente un olor a miel que es impresionante. Y el Eupatorium salvium también con estas flores blancas pero con la corola rosadita que se ve muy lindo. Y el oreganillo, el teucrio, es una especie que es súper atractiva para la mariposa y florece prácticamente todo el año. Obviamente tiene pic de floración durante primavera-verano, pero ahora todavía está en flores, increíble. El Baccharis neae, que funciona muy bien en el espacio urbano, un arbustito de 80 centímetros y bien compacto, el mitique y la fabiana imbricata. Y aquí hay unas ideas de especies para primera línea de costa. Todas las especies sirven en segunda línea de costa de acuerdo a la región que están, pero hay especies que sirven para la primera línea de costa, como todas estas bromeliáceas, ya sea el género Chagavía o las puyas, incluso la puya gilmartini, que es una que existe solo en el norte de La Serena, en un transecto que no debe ser más de 60 kilómetros. Solo está ahí y en ninguna parte más del mundo, ni de Chile ni del mundo. Y después aquí las lobelias, el bautro, la bahía, y las herbáceas, ¿verdad? Como la cistante o esta que ahora le cambió el nombre, ahora es pero antes era la selleria. Esta planta y estas tres resisten el riego con agua salina del mar. O sea, pueden estar en borde del mar y le llega la ola y se va la ola y resisten ese grado de salinidad. Eso también es un tema súper importante. Les cuento por qué. Porque todos los pozos del norte se están salinizando. Ahora en Ovalle hacen pozos que salen con una salinidad tan alta que no las pueden usar en frutales. Y eso es una cosa que pudiera llegar a pasar eventualmente, que se nos va salinizando todo. Y acá algunos ejemplos de trepadoras nativas para pleno sol, para semisombra, que serían CAE3, o para CAE4, que sería la largizabala, pero también tenemos otras trepadoras geófitas que son maravillosas, que son, por ejemplo, toda esta colección de Tropaiolum, que están disponibles para que los empecemos a cultivar, el Austropurpureum, que es de la zona del Choapa, del norte, o entre Lauquén, el Azurium, que tiene una distribución más amplia, el Brachyceras también, y el Tricolor, que se da de Antofagasta a Yanquihue. Imagínense la diferencia de condiciones ambientales. Y esta que es una maravilla, esta es una Alstromeria trepadora, es de la familia de las altomeriáceas, o sea, igual que las altomerias que usamos de flor de corte, se llama Bomarea salsilla y florece trepando los árboles con estas flores maravillosas.
Y después tenemos todas estas flores que son espectaculares. Cuando uno visita jardines botánicos de fuera de Chile y que tienen flora chilena en sus colecciones, nos faltan las puyas. Para ellos son una cosa que son, pero así, de un valor incalculable. Y acá tenemos de Costa Cordillera, la Venusta, la Gilmartini, estas dos son de primera línea de costa. Después tenemos la Alpestri, que se da de costa a cordillera, precordillera andina, la Puya chilensis, que se da de primera línea de costa, pero hasta solo la cordillera y la costa. Una vez me tocó ver a mí una Puya chilensis en el cajón del río Teno, pero eso es súper raro, porque no se da allá. Y la Puya coirulia, que hay varias coirulias, la coirulia coirulia, la coirulia violácea, esas dos, me falta una, la coirulia montana. Y después está la colección de Chagavía, que tenemos acá la Chagavía elegans, que es endémica de Juan Fernández, o sea, existe en Juan Fernández y en ninguna parte más del mundo. Estas son también bromeliáceas, pero a diferencia de las puyas, las flores a caule, crecen en el centro de la roseta, no se levantan. Después está la puya litoralis, que la podemos ver en Algarrobo, en Pichilemu, en tantas partes que como que son verdaderas alfombras que bajan en los roqueríos y en las laderas de cerro, súper buena para contener esos taludes, o también creciendo en suelo plano, forma como estos macizos arbustivos. Y después está la Orchidagavía caña, que crece en el sotobosque del bosque esclerófilo, entre Valparaíso y la Araucanía. Y después está la última, que es la Orchidagavía andina, que crece en la cordillera, en el borde del bosque de notofago, en los bosques de olivillo y de naranjillo, y crece así en los bordes y en medio de la rocalla, o sea, con muy poco suelo. Y está aquí cultivada, que está cultivada acá, es la género fascicularia, que también se da desde Valparaíso a Aysén, en condiciones, por ejemplo, de sustrato que se junta en las rocas o en los brazos de los árboles, cuando se genera esa abertura y se junta tierra ahí, crecen las fascicularias ahí. Son realmente lindas, a mí me fascinan. Y después tenemos este grupo de especies que son para jardines de rocallos, suelos pedregosos. A ellas les gusta crecer asociadas a la piedra, que haya presencia de piedras, y ahí se dan bien. Y eso tiene sentido porque la piedra condensa agua, y al condensar agua les va aportando riego. Es una estrategia de sobrevivencia también. Y crecen en las fisuras de las piedras o en suelos pedregosos. Y después acá les quería mostrar algunos ejemplos de especies aptas para setos. En otros países de Europa se está promoviendo mucho el uso de setos, incluso hay normativas legales que obligan a que las personas tienen que tener ciertos metros lineales de setos en sus parcelas, en sus campos agrícolas. Y uno tiende a pensar en los típicos setos de Acacia capense o de Crateuo, y resulta que en nativo tenemos muchas alternativas en especies de bajo requerimiento, KE1, en KE2, KE3, incluso en KE4, y los podemos usar simplemente plantados muy juntos, creando una barrera, pero sin poda topiaria o haciéndole poda topiaria. Esto de acá es un huingán, el huingán utilizado como seto. Y acá tenemos el arrayancillo, que puede ser usado como un seto topiado o como un seto libre. Y los setos pueden ser de una sola especie, como esta tara, estos chañares, todos plantados como a 60, 80, 1 metro, o este arrayancillo, pero también pueden ser multiespecies. Y pueden ser no solamente 2 estratas, como está acá con quillay y calonillinita, sino que abajo puede tener otra estrata más. Este tipo de setos se usa mucho en los bordes de campo que hacen agricultura orgánica o biodinámica, porque si al lado tienen un vecino que hace agricultura tradicional y aplica, generando esta barrera vegetal, evitan que
que, ¿cómo se llama? Cuando la aplicación como deriva, la deriva de los productos químicos. Bueno, y alguna experiencia acá de especies en el espacio urbano, esto es frente al Estado italiano, donde se hizo esta plantación de chañares con Fabiana, con Baccharis neaei, con Bahía ambrosioide y está funcionando súper bien, ha crecido bastante todo. Acá otras especies, como también para romper el mito que las especies espinosas como los chaguales no pueden estar en un paseo, y aquí la gente anda en bicicleta, pasea, y cuando florece estos chaguales es hermoso, la gente pasa al lado, es como pasar al lado de un dinosaurio, es como que nos conecta con el pasado, encuentro yo. Este en un parque Santa Olga, que también se hizo con un 80% de especies nativas, entre Baccharis rhomboidalis, Farrea alcea obtusilova y otras más. Acá es una mezcla de herbácea, de pastos nativos, la melichloa, que es la estipa caudata, con la cortadella, pero acompañado con el Baccharis rhomboidalis. Los Baccharis son bonitos porque son estas, las puyas, los Baccharis, son estas especies que estructuran y se nos puede desarmar las otras especies, pero quedan estas que estructuran, entonces siempre te mantienen de alguna manera el diseño. Bueno, acá un grupo de espinos con la ex tipa caudata, y acá de nuevo el wingán con puyas, con cactus y pastos que le da un atractivo. Y esta es una experiencia que trabajamos con la Verónica de una vereda nativa. Aquí está toda la etapa hasta este año en que la comunidad está súper comprometida y ayudan en la mantención, y van a colectar semillas y se reparten las semillas, después ellos propagan en sus casas. Y por último, una forma, tenemos todas estas especies que están en el mercado y que están consideradas como amenazadas con algún problema de conservación. Y la invitación es a cultivar para conservar. Y dentro de esta especie está la menodora, que era una especie que estaba dada por extinta, y en una línea base que hicieron de la Universidad de Chile encontraron una población, y una persona que fue en esa expedición me trajo semillas y la empezamos a propagar, y la hemos seguido propagando y motivando a que la incorporemos en jardines, porque es una especie de una forma de ayudar a su conservación. Nuestro roble Santiago, que no se puede cultivar en cualquier parte, pero sí en la precordillera de Santiago, a cierta altitud, y se ha dado súper bien. Nosotros lo comercializamos y la gente dándole las indicaciones no tiene problema. Después está el lucumillo, que todos lo conocemos en la costa, y su problema es que extraen la tierra de hoja de las raíces y por lo tanto los dañan, y la población también muy amenazada. La Pouteria splendens también, que es endémica de la cuarta y quinta región, que también vale la pena conservarla, y el tamarugo, ¿cierto? El tamarugo es una especie simbólica por todo lo que implica su capacidad de crecer en el desierto más seco y más salino. Y acá hay un jardincito que está con cactus, efedra, tamarugo, chañares, y se da una combinación muy linda. Me queda un minuto. La incorporación de especies nativas en nuestro espacio, en nuestros jardines públicos y en nuestros jardines privados, es una forma en que todos podemos contribuir a la conservación ex situ de ellas. De verdad, ustedes se dan cuenta, todos nos damos cuenta. Basta ir a San Carlos de Apoquindo, basta ir a Ocoa, que fui hace como un mes, está todo seco antes de estas lluvias grandes, pero ya las plantas están muy dañadas, es muy difícil que se recuperen bien. Entonces, una forma de darle un sitio donde sabemos que vamos a poder cuidarla, porque el jardín sí o sí, aunque sea con poquita agua, lo vamos a regar, le vamos a dar un poquito mejor condición de suelo. Ese es un sitio seguro para cultivar nuestras especies y poder conservarlas. No es el ideal, no es la forma de conservar, porque termina siendo como un museo, ¿verdad? Pero ya que no podemos conservar ex situ, al menos conservemos in situ. Y en Inglaterra, en Escocia, eso lo tienen súper presente. Ellos
se preocupan de tener sitios seguros para el cultivo de las especies que están en peligro, porque ellos creen y han tenido la experiencia que después desde ahí, teniendo la trazabilidad de esa especie, han podido llevar material de propagación y reinsertarlas en zonas donde se han extinguido. Todos, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad individual y como comunidad de hacernos cargo de cuidar este maravilloso patrimonio vegetal que tenemos, que de verdad que yo sé que aquí todos amamos nuestra flora nativa porque veo caras y sé que compartimos eso, pero cuando uno sale afuera y ve cómo en otros países coleccionan nuestra flora y la ven como un objeto de colección y la atesoran y comparten, oye mira, me floreció mi planta, me floreció esta otra, tengo tantas plantas chilenas, uno se admira y dice que ganas que acá en Chile también nos preocupemos de querer aprender. Y es difícil cultivar flora nativa, no es fácil, porque no es flora domesticada, no sabemos muy bien todavía qué plagas la atacan, qué enfermedades del suelo la atacan, de repente se nos muere, pero es un conocimiento que tenemos que ir construyendo entre todos. Por eso nosotros como vivero le agradecemos infinitamente a los paisajistas que se envalentan, que toman la decisión de incorporar flora nativa, convencer a sus clientes, porque nosotros vamos aprendiendo también de esa experiencia y así todos vamos generando conocimiento sobre nuestra flora nativa. Y por último, las áreas que incorporan especies nativas otorgan hábitats de refugio a otras formas de polinización que también están pasándolo mal y también generan espacios para la educación ambiental y nos ayudan a preservar la conciencia y la memoria